Buenos días, mi grupo está conformado por Cristian Salazar y Alejandro Molina y quienes habla Sebastián Hurtado. Nuestro tema es la detección y formación en el fútbol sala. Eh, para esto nos vamos a basar en una investigación que hace la Universidad de Zaragoza que hace un análisis de acciones de juego durante el transcurso de un torneo de fútbol sala en España. Esta universidad nos da jugadas y efectividad. Las jugadas que nos da son saques de banda, corners, faltas con barrera, golpeos francos, penales y tiros de castigo o faltas sin barreras. Para esto nos da unos porcentajes en los que el 33.9 de efectividad es en la jugada de saque de banda. Cuando hablamos del córner nos da un 40% de efectividad. Cuando hablamos de la barrera, la falta con barrera, nos dice que hay un porcentaje del 26.1% de efectividad. Los golpes francos tienen un porcentaje de 58.3%, el penalti 38.9% y el tiro de castigo es de 2.8%. Perdón. Jugadas previas a un gol. Nos dice que nos da tres tipos de jugadas, las cuales son sin pases previos, con estrategia y las transiciones rápidas. En este caso, el que tiene un porcentaje más alto son las transiciones rápidas, ya que en casi todas las jugadas que terminan en gol en el fútbol sala eh, son transiciones de contraataque y pues no hay como un patrón de diferentes pases o un número alto de pases para que termine en gol. Nos dice que una jugada en estrategia nos da un 15.7% de efectividad y cuando son sin pases previos es un 3.4%. Eh, debemos tener en cuenta pues los diferentes bordes o que son utilizados para realizar los goles o los pases. Nos dicen que el borde interno lo utilizan los jugadores de fútbol sala en un 85.3%, que el empeine lo utilizan en 95.9%, siendo este pues lo que más se utiliza en el momento de un remate o un pase en el fútbol sala. Otros recursos como lo son la punta y el borde externo son, pues sí son tomados, pero en más poco, sí, en pocas situaciones de juego las utilizo. Tenemos también acá diferentes zonas en el campo de juego, ¿sí? ¿Zonas de qué? Zonas de efectividad. Tenemos que entre la zona uno y la zona 2 es el mayor porcentaje de efectividad que puede haber para que en una jugada termine en gol, ¿sí? Estas dos sumadas nos dan un porcentaje del 78.6% de efectividad. De resto, pues tenemos la zona 3 que es como acá arriba la rosadita, que nos da un 7.7 de efectividad. La zona 4 que es la amarilla, que nos da un 7% de efectividad. Y la zona gris que es un 6.1, que sería la zona como pues del portero de el equipo, de nuestro equipo, en este caso. Tendremos en cuenta unos autores y pues pongo de ejemplo a Álvarez en 2004, el cual dice que alude en el fútbol sala que en un 73% en las acciones del juego existe la intervención de dos o tres jugadores máximo. Entonces, a partir de esto, tenemos esta tabla que nos da la misma Universidad de Zaragoza, que nos dice que en un 85.9% por ciento en las jugadas, en las acciones de juego, el equipo toca el balón de uno a dos jugadores. Y cuando hay una jugada que termine en gol, entre 3 y 4 toques de jugadores, esto es un 10% no más. ¿Esto qué quiere decir?
que las jugadas estáticas que van de portero a jugador se, se necesitan un número mayor de pases, pero en las jugadas de estrategia el número de pases es muy mínimo, ya que son estrategias como el contraataque que tiene que ser muy efectivo, muy veloz a la hora de realizar. Em, Teniendo en cuenta esto, tenemos las trayectorias a portería cada vez que hay un remate o que termine en gol alguna acción de juego. Esto nos habla de que la mayor cantidad de acciones que terminan en gol son rastreras, que nos da un porcentaje de 47.9 de efectividad. Eh, por la parte superior de la portería nos dice que en un 27.3 y en la zona media nos dice que es un 24.1%. Esto para los porteros quiere decir que a un portero le es más fácil, un portero le es más fácil sacar balones con las extremidades superiores que con las extremidades inferiores. Em, Tenemos unos test de valoración de lo técnico y lo táctico que vamos a implementar. Tenemos el test de tiro a la portería, en donde tenemos una tabla de acciones y de puntuación por cada ítem que el jugador eh, haga o ejecute de la mejor manera. Esta jugada se realiza empieza cuando el jugador amarillo, no sé si lo alcanzan a ver, el jugador amarillo realiza el pase y el jugador evaluado será el jugador azul, que sería este. Este jugador evaluado debe realizar un tiro a la portería desde fuera del borde del área. El jugador verde, que es este, tiene que venir al momento que el jugador amarillo haga el pase, venir a interferir de que el jugador azul haga el remate, ¿sí? Se oponga a que el jugador alcance a hacer el remate. Entonces, dependiendo si el jugador azul logra darse la vuelta y disparar al arco y derribar alguno de estos dos conos, tiene un porcentaje mayor a la potencia y la precisión. En caso tal de que el jugador verde alcance a llegar a cerrar el remate, entonces pues no se darán los puntos, no se darán los puntos por cada acción que están determinados acá en esta tabla, los cuales son las acciones: el jugador no logra lanzar, el defensor intercepta entonces, si el defensor logra interceptar el disparo, se le va a dar una puntuación de 2 puntos. El tiro se va por fuera de la portería, se le da una puntuación de 3 puntos. El tiro lo detiene el portero, se le da 4 puntos. El tiro entra a un gol, se le darán 5 puntos. Y si el tiro entra a gol y derriba el objetivo, que son los conos, este se le da la mayor puntuación, que son 6 puntos. Cada jugador lo va a hacer 5 veces y a partir de la sumatoria de todos los puntos se le dará el dictamen de cómo nos fue en la evaluación. El siguiente test es el control del balón, en donde el test comenzará cuando el jugador azul, que está acá, eh, realizará un pase al jugador de color marrón. En este caso es este de acá. El evaluado en este caso es el jugador de color marrón, el cual tiene que anticiparse al balón, tener un buen control del balón para evitar las posibles anticipaciones del defensor, que en este caso es el de acá, el color negro. Eh, Además debe fijarse el movimiento que va a hacer el defensor y realizar el control dirigido hacia el lado opuesto a donde vaya el defensor. ¿El defensor qué tiene que hacer? El defensor, apenas le hagan el pase de color marrón, viene a tocar alguno de estos dos platicos, ¿sí? Este o este, y el atacante, que en este caso es el que va a hacer el control del balón, tiene que observar, tener una buena visión periférica y observar hacia qué plato se dirigió el defensor para así mismo controlar el balón y dirigirlo al lado contrario, ¿sí? El defensor, que debe hacer: tocar el plato y tratar de volver a interceptar el remate que va a realizar el de color marrón. Por acciones.
Entonces aquí la puntuación va a ser por acciones de juego también y por cada acción que realice de la mejor manera se le va a dar un punto. Entonces la primera acción es anticiparse al balón. Si lo hace se le da un punto. Orientar el control hacia el lado contrario del defensor, si lo hace otro punto. Utilizar la superficie y pierna adecuada, se le daría otro punto. Y si logra lanzar sin prevención, sin que el defensor llegue a quitar el balón, se le daría otro punto. Esto sumatorio sería un total de 5 puntos. De igual manera, se realizará 5 veces y dependiendo de la puntuación, pues se dará el dictamen. El último test que tenemos es el test de pase. El test comienza cuando el jugador azul realiza un pase al jugador verde. En este caso acá está ubicado el jugador azul y acá el jugador verde. El evaluado, el cual va a ser el jugador, el jugador verde, ¿sí? Que debe devolvérsela realizando un pase para que éste reciba el balón y dispare a la portería. ¿Qué quiere decir esto? Que el jugador verde es el evaluado y que como estamos evaluando el pase, entonces el jugador azul hace el pase y de una vez va al ataque. ¿Cuál va a ser la evaluación que le vamos a hacer al jugador verde? Es que haga un buen control de balón y realice un pase que pase por la mitad de estos dos platicos. Si el balón pasa por ahí, está realizando muy bien el test. En este caso, el jugador rosa tiene que venir a tocar el plato que está un poco antes de la mitad de la cancha, y tiene que volver de una vez a tratar de llegar a interceptar el pase o el remate del jugador azul. ¿Sí? Por acción tenemos que si el jugador no logra lanzar, se le dará un punto. Si el defensor intercepta el disparo, se le darán 2 puntos. Si el tiro va por fuera de la portería, se le dará 3 puntos. Si el tiro lo detiene el portero, se le darán 4. Si el tiro entra a gol, se le darán 5. Y si el tiro entra a gol y derriba los objetos, los conos que están en los ángulos de la portería, se le dará un valor de 6 puntos. De igual manera, se realizarán 5 ocasiones y dependiendo de la sumatoria de este test, del test de técnica y del test de control, se hará una sumatoria global de todos estos resultados para así saber si es bueno, malo, excelente o, o aceptable el rendimiento del jugador en estos tests. Bueno, ahora continuamos con el patrón antropométrico de los jugadores de fútbol sala. En el fútbol sala, en el alto rendimiento, no se encontraron características morfológicas específicas. Sin embargo, los estudios revelan que hay una gran homogeneidad entre los deportistas. Hay algunos patrones antropométricos muy concretos en cuanto a las posiciones que van en relación con el rendimiento en la competición. Este es un estudio de la Universidad de Vigo, en España, en jugadores de fútbol sala. Nos basamos de igual manera en dos estudios, ya que no encontramos baremos para clasificar a nuestros deportistas. Entonces, encontramos dos estudios, uno en jugadores juveniles y otro en jugadores profesionales. El cuadro de arriba son los jugadores juveniles y el cuadro de abajo son los jugadores profesionales ya como tal. Entonces vemos en edades 16 en los juveniles, 16, 17, 18 y 19 años. Vemos que en el peso hay son homogéneos y difieren en, en la mayor diferencia es de 3 kilos, que son los jugadores de 18 años. En altura vemos que son también de igual forma muy homogéneos, de entre 1,71 y 1,75. En cambio, en los jugadores profesionales ya hay una gran diferencia en cuanto a profesionales y juveniles. Vemos que
hay una diferencia casi de 10 kilos en dos posiciones, que son los pivots y los porteros. Eh, en las otras posiciones, pues de igual forma hay una diferencia. En la única que no hay diferencia significativa es en la posición de laterales. Pero en general hay una diferencia de 3 kilos más o menos. En talla vemos que de igual manera no hay una diferencia significativa. En estos estudios toman 6 pliegues: el pectoral, el, el escapular, el tríceps, el tríceps, el, el bíceps, el abdomen y el cuádriceps. Eh, ¿Cómo vamos a hacer nosotros la selección? Nosotros vamos a basar en edades de 17 y 18 años. La selección que vamos a hacer es que vamos a coger el peso de 17 años, que es 66 kilos. Lo vamos a coger y ese va a ser un rango entre los 66 kilos y el peso entre la edad de los profesionales menor, que en este caso da 66 kilos. Pero como es la misma, vamos a coger la de mayor peso, que son los porteros, que son 76 kilos. Si lo vemos acá, 76 kilos. Entonces, entre estos dos rangos se va a clasificar a los jugadores, a nuestros posibles talentos. Entonces, es decir, si está entre 66 y 76 kilos, van a entrar en ese rango. Cuando si la puntuación va a ser la siguiente: si están 66 a 68 kilos, va a ser un puntaje de 5. El puntaje va a ser de 1 a 5. El puntaje va a ser de 5, ya que nuestra edad va de 17 a 18 años. Pero a medida que va avanzando de a 2 kilos, va disminuyendo el puntaje. Es decir, de 68 a 70 kilos, el puntaje va a ser 4. De 70 a 72 kilos va a ser 3. Y así vamos avanzando. Ahora, de este porcentaje de 66 kilos, vamos a disminuir un 10%. Es decir, jugadores que estén entre 60 kilos y 66 kilos van a clasificar también a nuestra detección de talentos. Lo que sí no vamos a permitir es que hayan jugadores con un peso mayor a 76 kilos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en talla? Del mismo modo, vamos a coger la talla, vamos a tomar la talla de los de jugadores de 17 años de este estudio. Y la talla es 1,70. 1,71, que es la menor talla que hay en este estudio. Y vamos a tomar la talla de los profesionales, que es la mayor, la de los pivots. Entonces, pivots 1,76, perdón, los pivots 1,76, que es esta. Y los jugadores de 17 años 1,71. Vemos que entre los jugadores de 17 y 18 años hay una diferencia de 4 centímetros. Cabe en nuestro rango. Y vamos a hacer lo mismo entre el rango de 71 y 76 kilos. Todos estos jugadores van a entrar. Es decir, los jugadores que estén entre estos
Entre esta altura van a clasificar y de igual modo por debajo un 10%, es decir, entre 1,65 y 1,71 van a clasificar a nuestro estudio. Que sí, que tal vez nos encontremos con jugadores de más de 1,76, es probable, y también van a caer, pero no es de igual manera a jugadores que son de menos de unos 65 kilos. Tienen que ser muy talentosos para que entren en nuestra detección de talentos. Ahora, ahora vamos a ver la mesocarta del jugador juvenil, que es el de la izquierda, y el jugador profesional, que es el de la derecha. Vemos que en general el jugador juvenil es muy mesomorfo, tiende a la mesomorfía. En cambio, en los jugadores profesionales ya hay una distribución diferente en cuanto a sus posiciones. Vemos muy marcada la de los porteros, a la endomorfía, los porteros, a la endomorfía, pero los laterales vemos que son más mesomorfos. Los laterales son más mesomorfos. ¿Por qué? Ya vemos que los laterales son más explosivos, más rápidos. Vemos que tienen que ser más livianos. Los pivots tienen que ser un poquito más pesados para aguantar el balón, esperar a que su compañero llegue. Y los postes, por el contrario, tienen que aguantar este pivot, tienen que tener la fuerza suficiente o la masa corporal debe ser un poquito, no es muy significativa, pero un poco mayor a los pivots. ¿Para qué? Para poder soportar y que este pivot no lo maneje fácilmente el balón y no lo aguante fácilmente. En la composición corporal, el, lo más significativo es la masa muscular. Vemos que ya en edades juveniles aún no está totalmente desarrollada la musculatura. Vemos que tiene un 46%. En cuanto a los jugadores profesionales, ya es un 51%, ya está totalmente desarrollada. Otra, el porcentaje graso. Vemos que en el jugador profesional es menos que en el jugador juvenil. Vemos que hay un 5% menos, que es, si lo analizamos, el tejido adiposo pasa a ser muscular. Vemos que ese 5% es el 5% que le hace falta a la musculatura juvenil. En la parte ósea es muy mínimo el cambio, pero esto ya se debe a la descalcificación. Vemos que es 2 puntos, entonces no es muy significativo. Eh, para explicar la parte antropométrica en el fútbol sala, nosotros nos basamos primero en cuatro autores que nos plantean de por qué es importante reconocer el perfil antropométrico de cada deportista. Entonces, por ejemplo, tenemos a Ross. Ross nos plantea que el tener unas características de los deportistas nos ayuda a tener un perfil de la organización táctica que se necesita dentro de la cancha. Diego Gustosi, por el contrario, él es campeón mundial de fútbol sala con la selección argentina y él nos dice que dependiendo cada posición de cada jugador, este debe cumplir con unas características morfológicas diferentes. Entonces el pivot, digamos, tendrá un perfil antropométrico muy diferente al de un armador o al de un alero. Prieto nos plantea, Prieto que también es un técnico de fútbol sala, él nos plantea o sea, que sí tiene que haber una caracterización del deportista, pero también tiene que ser esta indicada dependiendo a la competición a la cual se va a enfrentar. Por otra parte encontramos en Jiménez Molina
que él habla del estudio de las características morfológicas, y él dice que los deportistas, a medida que aumentan su, su forma de trabajo, pueden ser muy significativos para el deporte, pues al tener las características antropométricas de cada jugador, nos puede ayudar a establecer de pronto la posición en la que más virtudes puede tener, el trabajo más enfocado dentro del juego, en el trabajo de los entrenamientos, para así afrontar un mejor resultado en la competencia. Eh, en el test antropométrico nosotros nos basamos en el de la ISAC, y entonces este test nos arrojan una masa corporal, unos pliegues cutáneos, unos perímetros y un diámetro. Entonces, por ejemplo, en la masa corporal, que sería la cantidad de materia presente en un cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, en lo que es masa corporal, que es la cantidad de materia, digamos, se le saca el peso a los deportistas. Podemos observar que según análisis de fútbol sala de los jugadores, casi todos están entre el 60 al 75%, dependiendo la edad. La edad de los profesionales más o menos está entre los 25 años, están entre el 60 al 75%, dependiendo la edad. La edad de los profesionales más o menos está entre los 25 años, de para arriba, por hasta los 35 años que es que juegan. Y en los chicos, el peso corporal pues va cambiando desde los 14 años para arriba, debido a que pues tienen un desarrollo los chicos. En tanto a la talla, acá pues estos datos, como son sacados más de un sitio profesional, pues nos dan una estadística de talla de los deportistas. Entonces, que pueden estar entre 170, entre 171. Pero si nosotros nos ponemos a analizar en nuestro territorio colombiano, pues es muy difícil conseguir, dependiendo la zona cultural en la que se encuentren los atletas, ubicar características que nos den la talla de los deportistas. Entonces nos toca empezar a trabajar con situaciones de juego donde las características de cierto deportista puedan salir por encima de las del otro. Entonces, digamos, si nuestro pivot, sí, que es un poste y no tiene la altura necesaria que uno requeriría, ¿sí? Para que reciba un balón, buscaríamos un atleta. Entonces, buscaríamos un atleta que, digamos, tenga cierto, cierta, cierto somatotipo que nos permita como reemplazar esas características de pronto de un deportista de otro país, pero que en nuestro país, bajo nuestras cosas, sabemos que esos beneficios del somatotipo él nos puede llevar a mejorar en grandes resultados. Entonces ya los pliegues cutáneos nos sirve para tener la capacidad del tejido adiposo de la persona, los perímetros pues para medir la estructura ósea. Entonces, en el peso corporal nosotros lo vamos a hacer a partir de una fórmula, ¿sí? De índice de masa corporal, que acá no la plantea Márquez. Para el estudio del somatotipo, el método antropométrico de Heath-Carter. Entonces, este perfil antropométrico de Heath-Carter nos plantea tres formas para encontrar el somatotipo de la persona. Entonces, dependiendo si es endomorfo, mesomorfo o ectomorfo, hay una forma. Entonces, ya ya teniendo estos datos, ¿sí? Y pues haciendo un análisis, todos los datos que se encuentren en la persona, sacando los pliegues cutáneos, los perímetros y todo, se los vamos a analizar mediante un análisis estadístico que se va a hacer lo vamos a hacer en una hoja de Excel, ¿sí? Y aparte vamos a utilizar un programa que se llama SPSS. Aparte de esto, vamos a realizar una prueba que se llama Kolmogorov, que esta nos va a permitir tener un reconocimiento
de las diferentes variables que tienen los deportistas. Entonces, entre cada posición, qué desviación estándar hay entre el uno y el otro, son datos que nos ayudan a obtener un mejor conocimiento. Entonces, por ejemplo, acá podremos ver, por ejemplo, acá en las características generales de la posición de juego, los porteros, los cierres, los aleros, podemos encontrar que, digamos, la de los deportistas casi siempre en un equipo está muy igual. El peso de los deportistas, por lo general en el fútbol sala no necesitamos que los jugadores tampoco sean muy pesados debido a que es un deporte muy rápido. Y aunque los píos los requerimos que sean grandes, necesitamos que sean muy ágiles para que se puedan desprender del balón rápidamente, pero que a la vez el cuerpo les ayude a proteger su protegerse de los defensas. En la talla, pues si nosotros nos analizáramos esto con los de otros países, pues la talla en los otros países pues es muy elevada debido a que es muy poquito debido a que hay personas que son muy grandes, pero ellos saben trabajar con la talla, pero como tal el jugador de fútbol sala en Colombia es muy bajito, el que tiene mayor riqueza técnica. Entonces pues la idea es cómo por medio de la talla podemos mejorar ciertas situaciones de juego, pero al igual la talla acá hay posiciones en las que es muy importante encontrar el jugador que esté lo más cerca de esas características de juego al nivel de la competencia. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a competir por fuera del país, los jugadores tienen una talla muy grande, entonces ahí sí sería importante, digamos, tener un pivot o ciertos jugadores con cierta talla para que no se vea tanta la diferencia en el terreno de juego. Eh, Acerca de esas características de juego al nivel de la competencia. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a competir por fuera del país, los jugadores tienen una talla muy grande, entonces ahí sí sería importante, digamos, tener un pivot o ciertos jugadores con cierta talla para que no se vea tanta la diferencia en el terreno de juego. Eh, Vemos que los promedios en composición corporal más o menos de un equipo de fútbol sala, la composición corporal por posición de juego. Entonces, si analizamos acá, por ejemplo, lo azulito que son los índices de grasa, se puede observar que el portero de pronto es el que más índice de grasa tiene, pero por lo general están dentro del 90 al 10%. El establecimiento óseo, la composición ósea, observamos que tiene que más o menos hay un nivel entre todas las posiciones y que en tanto a musculación sí se busca trabajar en cierta forma que todos tengan una capacidad muscular de acuerdo a su cuerpo para que tampoco nos plantee problemas. Entonces, este es el test ISAC, que es el que se le va a realizar. ¿Por qué este test? Porque este test nos genera precisión, confiabilidad, exactitud y validez. Acá podemos observar que si quisiéramos trabajar con personas normales, pues solo se les sacaría ciertos datos, pero cuando queremos trabajar con personas cercanas al deporte, pues ya hay que valorar mayores pliegues como el tricipital, su escapular, supraespinal, abdominal, muslo y pierna. Existen más de... vamos a ver. Nosotros encontramos que pues para medir la masa corporal hay muchas ecuaciones que permiten obtener el porcentaje. Tanto a... Entonces acá planteamos algunos autores que nos dan la característica para sacar la fórmula para sacar la masa corporal en hombres y para sacarla en mujeres. Aparte hay fórmulas para sacar la masa ósea de los deportistas, la masa residual. Y por ejemplo en el tejido adiposo muscular, esto es muy importante en tanto para analizar el nivel dietético nutricional de los deportistas, ¿sí? Martín Moreno en el 2003 nos establece que esto es muy importante dentro de la competencia